En este video les voy a enseñar una forma nueva de cómo tomar la distancia entre dos líneas paralelas. Y esta forma es diferente al modo tradicional que existe actualmente, donde encuentran, por ejemplo, donde dos líneas cruzan y toman la distancia entre los puntos de esas dos líneas, o otra forma donde toman la derivación de la distancia entre un punto y la otra línea. Pero antes de empezar a enseñarles el nuevo método, que en mi opinión es simple, es más simple de usarse, voy a sacar la distancia usando un método tradicional y lo voy a hacer rápido. Y para empezar a hacerlo, sabemos que tenemos que definir de dónde vamos a tomar la distancia, de cuál gráfica a cuál gráfica. Y yo voy a tomar el punto de esta gráfica, por ejemplo, punto 5, X5, Y3. Ese es un punto. De aquí es donde yo voy a salir para a la otra gráfica. Y antes de empezar, voy a grabar ese punto. Estamos aquí y mi objeción ahora es llegar de aquí para acá, ¿verdad? Y ahora le voy a enseñar cómo se hace. Yo voy a tomar la fórmula de distancia. Yo tengo una función de distancia aquí donde toma dos puntos. Por ejemplo, si yo tomo el punto 0,0 y 10,10, esto me da la distancia entre esos dos puntos. Y es la función que yo hice bueno, es fácil de usar una función de distancia en esta calculadora. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tomar la distancia entre punto 5,3 de la primera línea y la segunda línea. No sabemos a dónde vamos a llegar, ¿verdad? No sabemos a qué punto sería la distancia que queremos, porque queremos agarrar la distancia mínima entre esas dos. Pero ahora yo puedo poner esto en términos genéricos, que no necesariamente es un punto, es una X y es una Y. Aquí, como esta es la segunda línea, esa es la Y de esa línea. Entonces, si leemos aquí lo que está pasando, estamos diciendo que tenemos el primer punto de la primera línea y cualquier otro punto de la segunda. Pero si miran que la segunda, esta variable sería X, Y eventualmente, pero la Y está en términos de X. So, en esta ocasión tenemos una, una distancia entre dos puntos, el primero y el segundo. Ahí estamos. Y ahora evaluamos esto. Y lo que pasó aquí, que me dio una distancia genérica en términos de X. Para encontrar la distancia mínima, yo hago esto. Diferencio esta ecuación en términos de X. El resultado lo pongo a igual a 0, porque se hace así. Eventualmente estamos buscando el punto máximo, el punto mínimo de esta ecuación. Y el punto máximo, el punto mínimo, si tomamos la derivación de cualquier ecuación, sería cuando su pendiente es 0. Si miran cualquier curva y en algún lugar se pone y se da vuelta, sería que su pendiente a ese punto es 0. Y eso es como trabaja el cálculo diferencial. Eventualmente es eso lo que pasa. Si yo aquí voy a resolver por 0, que su pendiente sea 0 de esta ecuación, yo me doy cuenta que esto de abajo se va a desaparecer. Porque si yo quiero resolver por la X aquí, tengo que multiplicar por ese denominador en los dos lados para desaparecer la primera. Y no vamos a ir en ese proceso. Ahora yo sé que aquí esto se va a desaparecer. Entonces lo que se interesa es esto. Eso es lo que se interesa para sacar el punto X. Y eso está fácil de hacer. Ahí estamos. Quitamos la X. Ahí estamos. Es la X. El valor de la X de la distancia mínima entre estas dos líneas. Y vamos a tomar esa distancia. Dijimos que íbamos de aquí, el punto X igual a 5, a este otro punto, pero su punto ya lo sacamos, es X igual a este número de aquí. Y ahí estamos, vamos a ver lo que nos da. Esta es la distancia mínima entre esas dos líneas. Y como pueden ver visualmente, se puede chequear que sí, esa línea se mira perpendicular a las dos líneas paralelas. Y ahí estamos, esa es la distancia mínima entre esas dos líneas. Ahora vamos a grabar esa distancia y la vamos a tener aquí solamente de referencia. Y ahora les voy a enseñar cómo se hace mucho más simple que hacer todo este proceso. Y eso funciona en todas ocasiones, no hay fallo para nada.
Y esto es lo que yo derivé. Hace años atrás lo derivé, pero no sé cómo explicarlo, cómo llegué a esa conclusión, porque es muy difícil de explicarse. Pero le voy a dar lo, el jugo de, bueno, la carne de esto, como se dice, ¿verdad? Le voy a dar lo que pasó. Aquí lo que hacemos para agarrar ese mismo resultado es esto. Tomamos la diferencia de distancia de estas dos líneas verticalmente, la diferencia vertical de estas dos líneas. ¿Y cómo sabemos cómo podemos encontrar esa diferencia vertical entre esas dos líneas? Es muy fácil. Miramos aquí que su punto de intersección en el eje Y para la primera ecuación es 5. Porque si nosotros dijimos que la primera ecuación le ponemos 0, vemos que su intersección es 5 en la Y, ¿verdad? Hacemos lo mismo con la segunda, su intersección. Sabemos que el punto de intersección es 10 en el eje de Y. Y eso es lo que hacemos. Tomamos la diferencia entre los ejes de intersección. Y eso se puede ver aquí visualmente. Ponemos la diferencia entre el 10 y el 5, que sería 10 menos 5. Ahí estamos. Es lo primero que hacemos. Tomamos la diferencia entre esas dos líneas verticalmente, ¿verdad? Que no tiene mucho chiste. Solamente tomamos la diferencia entre los números, no las variables, números entre los dos. 10 menos 5 y ya estamos. Ese es el primer paso. El segundo paso es multiplicar esto por el coseno del ángulo de estas líneas, de esta línea. ¿Y cómo sabemos cuál es el ángulo de estas líneas? Sabemos que la tangente inversa es la relación entre la base y la altura. Esta es el ángulo que nos da entre la relación entre la base y la altura. Y sabemos que las pendientes de estas gráficas están basadas entre la relación de la base y la altura. En esta ocasión, el pendiente en términos de ángulo sería 2 sobre 5. 2 sobre 5. Y esto, aunque no lo crean, nos dará el mismo resultado de la otra forma. Y vamos a evaluarlo. Primero, vemos, aquí nos da el número exacto, pero si lo ponemos en decimales y lo comparamos con el resultado que hicimos acá, vemos que es el mismo resultado. Estos dos son iguales. Y es así como se hace. Primero, bien simple, como les dije, para recapacitar de nuevo. Vamos aquí, agarramos la diferencia entre esas dos líneas, que en su totalidad, si nosotros traceamos a 0 aquí, ¿verdad? Ese es el 5 y acá 0, este es 10. La diferencia entre 10 y 5, de arriba para abajo verticalmente, es 5, ¿verdad? Y aquí lo ponemos, 10 menos 5, ¿verdad? Multiplicamos eso por el coseno, la tangente inversa de la pendiente, en términos positivos, no importa si es negativo. Como pueden ver aquí, la pendiente es negativa, pero aquí no importa, aquí lo ponemos en positivo. No importa de qué forma sea, este número es positivo. Esta es la pendiente de las líneas. Y acá, eso es solamente la diferencia entre las dos líneas verticalmente. Y esto, si se hace, tenemos el mismo resultado que como sería de otra forma. Algo que tenemos que tomar en cuenta aquí, que tal vez mucha gente tal vez se equivocaría en hacer esto, es que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí este número aquí que es menos 2 aquí, ¿verdad? Menos 2. Vamos a grabar esto. Estamos la primera. Vemos. Voy a ajustar la pantalla un poquito. Voy a hacer que esto sea menos 5, menos 6. Menos 6 está bien. Ahí estamos ahí más o menos. Algo que yo les quiero enseñar ahora es esto. Mucha gente tal vez se equivocaría en tomar la diferencia entre esas dos líneas, porque ahora estamos lidiando que si vamos aquí a tracear esto y yo pongo en 0 en la primera gráfica, veremos que su valor es y menos 5, ¿verdad? Menos 2.
Y si nos vemos acá arriba, su valor sería con x igual a 0, su valor es 10. ¿Cómo tomamos la diferencia entre esos dos? Exactamente igual. Seríamos 10 menos 2. Como pueden ver, esto es bien diferente a esto de arriba. A esto de arriba. Aquí, lo que yo les quiero dar a entender es esto. Que aquí tiene que tomar la diferencia entre el número más grande y el número más pequeño en las ecuaciones. Sabemos que aquí una gráfica está arriba de la otra. Tomamos las intersecciones de las Y del número más grande, que en esta ocasión, y le sostenemos el otro. Sabemos que eso no sería lo mismo que si nosotros decimos 10 menos 2, ¿verdad? No sería lo mismo. Sería 10 menos 2 son 8, pero aquí es 10 menos 2. Esto es 12. La diferencia son 12. Y eso es lo único que tenemos que poner atención. Y ahora les voy a enseñar cómo encontraremos la distancia ahora entre esas dos líneas, ya que le cambié el punto de intersección de la Y. Sería esto sería por el coseno igual de la tangente de 2 sobre 5. Ese es la pendiente de esas dos líneas. Y esto, ve qué fácil es. Ahora tenemos que esta es la distancia mínima entre esas dos líneas. Y ahorita no lo voy a probar que es así, pero si se dan cuenta, haciendo este proceso es mucho más fácil si cambiamos, por ejemplo, las pendientes, si cambiamos, por ejemplo, las intersecciones de la Y, esto funciona y se hace mucho, en mi opinión, es mucho más fácil de usar. Solamente hay que recordarse de lo que estamos haciendo aquí, la diferencia entre las Y, las Y de cualquier punto, por el coseno del ángulo de las pendientes, que su ángulo es la tangente inversa. Este es un ángulo, aunque no se crea, este es un ángulo. Y miran aquí, estas son las pendientes de esa. Esto se usa en esa fórmula y así es como se hace en esta ocasión. Así es más fácil de hacerse, en mi opinión.